hijos en el Señor pueden sentarse. Esta tarde, la cumbre del Calvario se ha convertido en el lugar de las mayores contradicciones. Por un lado, todo lo que están padeciendo los dos gran protagonistas del momento, Jesús el Hijo de Dios hecho hombre, su Madre Divina María Santísima con él. Y por el otro lado, una humanidad convertida en fiera, afinando todos los sentimientos posibles para volcarlos dentro del odio, y de una manera especialísima en busca de un mayor sufrimiento del Hijo de Dios. Vamos entonces, mis queridos hijos, a meditar esta noche, aunque sea rápidamente, en el gran misterio que estamos conmemorando aquí. Vuelvo de nuevo a repetir, la cumbre del Calvario se ha convertido en la montaña de todas las ignominias. Si nosotros fuéramos analizando paso por paso todo lo que ocurre con Jesucristo, sobre todo desde anoche el Jueves Santo, realmente nos sentiríamos oprimidos por una terrible realidad. El hombre prácticamente convertido en fiera y volcando todo su odio y todo lo que tiene de nefasto sobre una inocente criatura a cual la llamamos con el nombre de Jesús y que ha venido para salvar al mundo, para redimir al mundo, para transformar el mundo. Y al mismo tiempo con él, la figura maravillosa de esta frágil mujer, aparentemente frágil, pero de una fortaleza extraordinaria, que se abre de par en par su corazón al dolor, lo soporta con grandeza de alma, lo va incorporando cada vez más en su vida y va haciendo de estas horas de dolor y de sufrimiento el comienzo de su redención junto a Cristo y de su gracia. Hace muchos años, esta mujer recibió una embajada que venía de parte de Dios. Dios Padre pedía su consentimiento para que esta mujer se convirtiera en corredentora de toda la humanidad. El ángel le trae la propuesta de parte de Dios y dueña de sí misma, con una grandeza incomparable y al mismo tiempo acostumbrada a entregarse en las manos de Dios, esta mujer pronuncia aquellas palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ante esta realidad, ante esta disposición generosa de sí misma, Dios responde también de una manera verdaderamente formidable. Ella será la corredentora con Cristo de la humanidad y ella será la madre del Salvador del mundo. Hágase en mí según tu palabra. Aquel fiat de la Anunciación lo va a repetir ahora, en otro contexto, en otro momento de su historia humana y de la historia humana de todo el mundo. Va a pronunciar otro sí, y ese otro sí es el sí dado a la redención del hombre. Al sí de la Anunciación, María Santísima contestó con alma y vida sí. Ella ignoraba muchos aspectos de los que habrían de venir después. Es casi seguro que no tuvo la visión del Calvario desde aquella hora, y junto con aquella visión del Calvario, una serie de misterios que lo acompañarían a través del tiempo. Ahora han pasado 33 años, ha sufrido y ha gozado, ha meditado las palabras de su Hijo hecho hombre, ha tratado de asumir la realidad de lo que significa salvar el mundo.
y él también ahora pronuncia con toda serenidad, pero al mismo tiempo en medio de espantosos dolores: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el primer fiat de María Santísima nos responden y el Verbo se hizo carne, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad toma un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. Al segundo fiat, el fiat del Calvario, responde Dios con la maternidad espiritual de María. Aquella mujer dijo en un momento decisivo de su historia, quizás en el momento más grande de la historia del mundo, dijo sí, y ese sí no se retractó jamás. Ese sí penetró profundamente en el alma de esta mujer y lo fue acompañando a lo largo de la vida hasta esta tarde, hasta mañana, hasta el domingo de Pascua, hasta el día de Pentecostés. Irá siguiendo la trayectoria de su Hijo para ser entre los dos una unidad de gracia y de santidad. Aquel primer fiat lo dijo con toda el alma. En cierta manera fue un fiat extático. Fue como un éxtasis que surge del corazón de la Madre y siente la divina embriaguez de ser la Madre de Dios, la Madre del Salvador del mundo. El fiat del Calvario es un fiat lleno de dolor y sufrimiento. Toda ella está sumergida en un verdadero mar de dolor y mar de sufrimiento. Su Hijo ha muerto y ella queda sola, absolutamente sola. Su Hijo ha muerto. Es una frase que se puede decir con toda rapidez, pero ¿cuánto contiene esta frase? El Hijo muerto de María Santísima ha muerto de veras. Ha muerto como hombre, sí, pero ha muerto de veras y experimentó en sí mismo lo que ha sido el dolor terrible y espantoso de la más terrible y espantosa de las muertes. El Hijo de Dios ha muerto después de probar todo dolor y todo sufrimiento. En la meditación de esta tarde comentábamos nosotros esta realidad. Cristo ha muerto, pero antes de esto no hay parte sana en el cuerpo de Cristo, cuerpo y alma, sentidos y potencias. Todo lo que está contenido en esta realidad de Cristo Salvador del mundo está sumergido e inmerso en un terrible mal de dolor. No hay parte sana en el cuerpo y en el alma de Jesús. Sufre su cuerpo terriblemente, cuerpo sensible, afinado, puro, santo, cuerpo que no ha conocido la realidad nefasta del pecado, que no se ha, en cierta manera, oxidado con la realidad de la culpa. Cuerpo maravillosamente libre porque está anclado en Dios, porque es santo y porque está viviendo, en cierto modo, la misma santidad de Dios. En su cuerpo no hay parte sana. Desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas del pie o de los pies, todo Cristo está sumergido en un mar de dolor y de sufrimiento. No preguntemos dónde ni cómo sufre. Los dolores más espantosos se han coligado para hacer del día de hoy el día terrible de los días humanos. Jamás el mundo vivió y vibró como está viviendo y vibrando hoy. Nosotros pasamos los ojos ante la historia del mundo, un oriente y un occidente que están viviendo dramas terribles. A cada rato nos encontramos nosotros con hermanos nuestros asesinados. Parece que la paz y la tranquilidad hubiera emigrado definitivamente de la tierra. Y parece que nosotros los hombres tuviéramos una terrible vocación hacia el suicidio. El hombre quiere matarse, el hombre quiere morir, el hombre siente el cansancio y el tedio de la vida. Y ciertamente cree encontrar en alguno de estos aspectos misteriosos de la vida humana su libertad interior.
Pero si no hay parte sana en el cuerpo de Cristo, tampoco hay parte sana en el alma de Cristo. El alma de Cristo, hechura de Dios, toda pura y toda santa, no ha conocido el pecado ni lo va a conocer. Por otra parte, con una profundidad extraordinaria, abarca la realidad humana en cuanto es posible al hombre. Si su cuerpo no tiene parte sana, no hay partícula de su corazón que esté sano. Todo está herido, como resquebrajado, como molido. No cabe ya más nada en el campo del dolor. Todo está dicho y todo se está realizando. Y esto lo va padeciendo Jesucristo con una extraordinaria serenidad, pero en medio de espantosos dolores y sufrimientos. Cuando yo medito la pasión de Cristo, en estos días sobre todo de Semana Santa, cada vez me siento más deslumbrado por la victoria estupenda de Jesucristo sobre esta pobre naturaleza pecadora. Cómo sufre Jesús, cómo redime Jesús, cómo santifica Jesús. Con una grandeza extraordinaria de alma abarca la realidad del hombre. Nos abarca también a nosotros. Nosotros que estamos aquí congregados esta noche para meditar en el misterio de su pasión y de su muerte. Nosotros que creemos conocer en parte el misterio de Cristo, no podemos pasar una mirada rápida y fugaz. Necesitamos nosotros penetrar en la hondura de Cristo, hacer nuestro su dolor y su sufrimiento, y ciertamente con el dolor y el sufrimiento, el deseo de participar en el mismo misterio de la pasión y de la muerte de Jesús. Meditábamos esta tarde también en esta realidad. El apóstol San Pablo nos invita a participar nosotros del misterio de la pasión y de la muerte de Jesús. La palabra exacta es esta: compartirla. Nosotros tenemos que compartir la pasión de Cristo. ¿Lo entendemos? La frase parece una frase difícil y tiene en realidad su aspecto oscuro. Participar en el misterio de la pasión y de la muerte de Cristo solo es posible a los grandes santos. Y sin embargo estamos invitados todos los hombres, vosotros y yo. Tenemos en realidad que participar de esta pasión y de esta muerte. Tenemos que conmorir con Cristo, compadecer con Cristo, sufrir con Cristo, hacer nuestro el dolor de Jesucristo. Entonces sí, el misterio de la pasión y de la muerte de Jesús toma su verdadera perspectiva. Es la participación con Cristo en el misterio de la redención del hombre. Mis queridos hijos, aprenderemos la lección que Jesús nos da desde la cruz. Sobre todas las cosas es una lección de amor. El mismo Jesús había dicho: la prueba más grande del amor es dar la vida por el amado. Un autor se pregunta y se dice: en este momento de la historia del mundo se darían muchas muertes o muchas vidas. Y retomando su pensamiento, dice con toda sinceridad: qué pocas vidas se darían, porque qué pocas almas saben amar de veras a Dios. Nosotros tenemos que aprender a amar de veras. Las fórmulas son simples, pero es necesario llevarlas hasta las últimas consecuencias. Las fórmulas son simples, pero tenemos que encarnarlas en nuestra propia vida. Tenemos que hacer la parte de nuestra parte, vida de nuestra vida. Las fórmulas son simples, pero el déficit está de parte del hombre, que cobardemente aleja de sí mismo el cáliz del dolor y de una manera especialísima, creyendo huir de Dios, se sumerge en el pecado y en la culpa. Mis queridos hijos, yo vuelvo a hacer esta pregunta: ¿aprenderemos a amar? ¿Aprenderemos a morir? ¿Aprenderemos a sufrir? Son preguntas que necesariamente tenemos que hacerla a lo largo de la vida. Y pobre del hombre o de la mujer
que banalmente soslaya esta realidad, margina de sí mismo y de su propia vida la realidad del dolor, del sufrimiento, de la entrega total a Dios. Hermanos míos, aprenderemos a sufrir. El dolor es grande, es extraordinario. Un autor, uno de esos pocos autores eternos, llamado La imitación de Cristo por Tomás de Kempis, dice esta verdad: la corteza del amor es amarga, su contenido es dulce, admirablemente dulce. Nosotros hincamos el diente en la amargura del dolor y lo rechazamos inmediatamente, no queremos tener parte con él. Ciertamente el dolor es dolor, el sufrimiento es sufrimiento, pero más allá de la corteza está la médula, y la médula es dulzura y suavidad. Aprendemos a sufrir y nos hacemos entonces grandes y generosos, como Dios nuestro Señor quiere que lo seamos. Aprenderemos nosotros a sufrir, a aceptar la cruz de veras, sin pregonarla a los cuatro costados. A veces por un dolor pasajero insignificante sacudimos todo un mundo, como si de nuestro dolor dependiera la salvación o la ruina de toda la humanidad. ¿Cuánto quiere decir la palabra aceptación? ¿Cuánto quiere decir en el fondo del corazón y del alma esta palabra aceptación? Yo tengo que aceptar el dolor, y el dolor no se acepta con palabras almibaradas o dulces. El dolor se acepta después de contemplar la cruz, después de ver todo lo que significa la cruz para el cristiano, después de descubrir en el misterio de la cruz el misterio de la propia salvación y redención. Entonces se acepta el dolor. Como aquellos místicos que decían: ven, hermana muerte, nosotros podríamos decir: ven, hermano dolor, porque quiero sufrir y quiero padecer para hacerme más semejante a mi Señor Jesucristo. Y aquí entra otro aspecto de la meditación de esta noche. No basta que nosotros aceptemos el dolor y el sufrimiento, aun cuando ya es mucho, aun cuando ya es mucho, cuando en medio del dolor y del sufrimiento nosotros sentimos la necesidad de cobijarnos bajo las alas de Dios, ya es mucho que busquemos el rostro de Dios para cobijarnos en Él. Es mucho aceptarlo, pero no basta. Yo tengo que aceptar ese dolor que me transforma, que hace de mí una nueva criatura. Ese dolor que me da fuerza para ir cambiando las cosas que me rodean. Y en cambio de lo que fue pecado y que fue miseria, se convierte en virtud, en santidad, en gracia de Dios. Pero pasemos más adelante, y yo diría, vayamos al centro de la cuestión de esta noche. María Santísima y la soledad. ¿Qué significa la palabra soledad? La repetimos muchas veces, banalmente. ¿En qué consiste la soledad? La soledad no consiste en que yo me encuentre solo, como tampoco significa huir de la soledad el volcarme en el fárrago de las cosas y de las criaturas. No. La soledad es una cosa inmensamente superior y consiste en lo siguiente: descubrir el valor de las realidades que nos rodean. Procurar que nuestro corazón se levante sobre todas las criaturas. Tratar de sentir nosotros con nuestro prójimo su entrega a Dios y su entrega a Jesucristo. Cuando nosotros vamos descubriendo poco a poco el misterio de Dios, nos damos cuenta de lo siguiente: los hombres sobran porque está presente Dios. Y quiero repetir esta palabra porque para mí tiene un valor extraordinario. Cuando hemos descubierto el rostro de Dios, cuando hemos sentido a Dios en medio de nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hombres todos, las criaturas todas, bastan y sobran para el corazón humano. Y yo diría más, estorban. A medida que un alma se va afinando dentro de sí misma,
a medida que se va dilatando y se va transformando y trata de vivir una verdadera vida de santidad y de amor, todas las cosas que no sean Dios sobran, están en cierta manera de más. Y entonces, mis queridos hijos, la soledad consiste en eso, llenarnos de Dios, porque con eso está resuelto todo, absolutamente todo. Esto no quiere decir que no se deba sufrir, no. El dolor es compañero de ruta hasta la eternidad. El dolor es compañero de ruta hasta la eternidad, no podemos negarlo. Pero ¿cómo cambia el dolor por dentro y por fuera? Cuando nosotros lo aceptamos por amor y cuando queremos que este dolor se encarne en nuestra propia vida y haga de nosotros nuevas criaturas. Indudablemente que cuando se lo ama a Dios, los hombres sobran. Acordaos de aquellos versos formidables de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Todas las cosas de este mundo sobran cuando se tiene dentro el carbón que quema, y ese carbón que quema se llama Dios. Cuando Dios quema por dentro, cuando penetra en lo más profundo de nuestro ser y hace de nosotros nuevas criaturas, indudablemente la compañía del hombre está de más, sobra. Pero ahora vayamos más de cerca a María Santísima. ¿Qué es lo que ocurre? Indudablemente lo que señalamos de Jesús, volvemos a decirlo ahora, una finura espiritual extraordinaria. ¿Quién pudo tener esa finura espiritual como la ha tenido María Santísima? Nadie, absolutamente nadie después de Cristo. Y bien, llena de dones celestiales, sobre todo llena de Dios porque está llena de santidad. El Señor es contigo. Sintiendo dentro de su corazón toda esta realidad divina y humana al mismo tiempo, esta mujer se siente terriblemente sola. Está como embebida en un misterio que la tiene inmóvil, absolutamente quieta, como si fuera una estatua, como si fuera una esfinge. Lagrimea de vez en cuando, suspira profundamente, eleva su corazón hacia el cielo, contempla con sus ojos llenos de dolor y de lágrimas algo misterioso en el ambiente. Y esta mujer, en medio de su dolor, no se cansa de repetir desde el más profundo del alma: Señor, hágase tu voluntad. Aquel fiat de Nazaret, el fiat de esta tarde en el Calvario, el fiat de esta noche en su terrible soledad, de madre de los hombres y de madre sobre todo de Cristo. ¿Y qué pasa en esta soledad? Se siente absolutamente sola. ¿Quién la puede conformar? Mis queridos hijos, nosotros los sacerdotes tenemos como un carisma para consolar al triste, como un carisma para secar las lágrimas del rostro de nuestros hermanos, para elevar su espíritu, para hacerlos concentrar en la realidad divina. Tenemos nosotros, por gracia de Dios, ese carisma y ciertamente sentimos su maravillosa eficacia. Pero ¿quién la puede consolar? A María Santísima. Cuando yo me acerco al lecho de un enfermo, varón o mujer, sobre todo si está próximo a la muerte, yo podré decirle muchísimas cosas. El enfermo podrá agradecerlo, se sentirá fortalecido por mi palabra, pero a pesar de todo, habrá una distancia casi infinita entre el enfermo que sufre y yo que le hablo. Lo que ocurre entre María y Jesús es prácticamente todo lo contrario. Ella tiene fe, ella tiene esperanza, ella tiene caridad. En el fondo del alma está vibrando la esperanza de la resurrección y ella siente dentro de sí misma como una voz secreta que le dice: el domingo tu hijo resucitará. Y lo siente, lo lleva dentro, lo posee dentro de sí misma. Quiere que este hijo suyo lo acompañe. Está muerto,
Pero sin embargo, para ella la muerte de Jesucristo tiene características especiales. Es la muerte del justo que en un momento u otro va a estallar en la explosión viva de la redención del hombre, de la redención humana. Acompañar a María Santísima. A las mujeres le cuesta quizá menos que a los varones este intercambio de sentimientos en la hora de dolor, de sufrimientos. Una mujer habla, saca de su corazón sus sentimientos más recónditos, lo ofrece a sus hermanos que sufren y tratan de consolar, de elevar, de transformar. Bendito sea Dios, que a pesar de todas las miserias humanas siembra de realidades divinas esta pobre historia del mundo. No todo es negro, no todo es malo, no todo está bajo el signo de la maldición. Hay muchas cosas que viven y que vibran, y que si ciertamente nos empeñáramos en serio en hacerlas vibrar, sacaríamos melodías estupendas de este contacto con nuestros hermanos los hombres. Y bien, mis queridos hijos, ¿quién la puede consolar a María Santísima? Yo a veces, y hoy, esta tarde, me hacía yo este problema, o me creaba a mí mismo esta pregunta. Si yo esta noche al entrar en la catedral me encontrara a solas con María Santísima que está lagrimeando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No puedo decir ninguna palabra. Lo que puede ocurrir es llorar. Si la presencia del Papa a mí me ha hecho llorar en Roma, ¿qué será encontrarse con el alma de la Madre, con María Santísima que me dice, aquí estoy? Me tiende su mano, me tiende su brazo, me invita a que yo bese su rostro, a que yo le agradezca el don de sí misma. Pero me pregunto, ¿lo haría? ¿Tendría tiempo? ¿No se me anudaría la voz en la garganta? ¿No me sentiría completamente incapaz de decir una palabra? Estoy seguro que sería así. Y a pesar de todo, el Señor me pide que yo consuele a su madre. El Señor me pide, mi hermano mayor Cristo, mi hermano mayor Cristo, aquel que nació de las entrañas de María Santísima y se hizo hombre, aquel que me va disponiendo un mundo para que yo lo transforme con su gracia. Esta realidad se está realizando también hoy, y el Señor pide mi colaboración y mi trabajo, pero estoy dispuesto, tendré fuerza. No caeré como oprimido por la gloria de Dios. No sentiré dentro de mí mismo ese aplastamiento que se sienten entre los grandes misterios. Hablaría a mi madre. Estoy seguro que besaría su pie o su mano, pero me parece que no tendría valor para hablar a la madre porque las palabras prácticamente se evaporan. Y sin embargo, debo hacerlo. Y de una manera especialísima debo hacerlo esta noche, invitando a este pueblo de Dios, que sois vosotros y que soy también yo, a participar del misterio de la muerte de Jesucristo. Esta noche es una noche negra, oscura. Indudablemente que sobre Jerusalén se ha tendido un manto misterioso. Jerusalén ha pedido la muerte de su Hijo Dios. Jerusalén ha pedido la muerte de su Hijo Dios. Y su Hijo Dios ha muerto asesinado y ha muerto asesinado por el hombre. Porque yo de una manera o de otra he contribuido a la muerte de tu Hijo Dios. Yo tengo mis manos manchadas por el pecado. ¿Qué puedo decirte? Y sin embargo, desde el fondo del alma, María Santísima me invita a que yo diga mi palabra de hijo, pobre y miserable y pecador, al otro hijo, al Hijo por antonomasia, aquel que concibió en su seno virginal en un momento de éxtasis y de gloria, y que ahora lo ve partir a la eternidad en medio de un éxtasis de sangre y de dolor. Y la madre me pide que yo le hable a Jesús. Pero entrando todavía más adelante dentro del misterio de María Santísima, yo debo hablarle a Jesús del estado del mundo. Y esto lo quiero hacer por obra y gracia de mi madre. Ella lo sabe de sobra, el mundo anda mal.
Yo no la voy a convencer de que el mundo anda mal porque ella lo conoce más perfectamente que yo. El mundo anda mal porque los hombres estamos en pecado, porque los hombres nos hemos alejado de Dios, porque no tratamos de vivirlo a Dios con la intensidad con que lo debiéramos vivir, porque hemos hecho una alianza maldita entre el pecado y el hombre. Todo lo que tocamos respira pecado. Hablé hace un instante de la experiencia del sacerdote que consuela al enfermo en la hora de la muerte. Yo tendría que deciros ahora que más importante, más grave que todo esto, es el estado del hombre que vive bajo el yugo del pecado. El Señor dice que aquel que vive en el pecado es un esclavo. La humanidad está poblada por esclavos porque domina del polo norte al polo sur. La humanidad está dominada por el pecado y entonces es natural que sufra y que padezca, que se contradiga, que quiera redimirse pero luego quiere hundirse a todas costas, quiere ser de Dios y ser al mismo tiempo del demonio. Y la madre me pide que yo le hable, que en cierta manera encarnando en mí mismo la vida de sus hijos, los hombres todos, yo le pido a mi madre que perdone nuestras culpas, que obtenga del Señor la gracia de la redención y de la salvación para que seamos dignos hijos de Dios por toda la eternidad. Queridos hijos, vamos a poner punto final. Vosotros y yo esta noche nos acostaremos, vamos a dormir. Por favor, un consejo, al mismo tiempo un pedido. Hablad con el Señor. Hablad con el Señor, sobre todo a vosotros, hermanos varones. A vosotros, hermanos varones, lo pido de una manera especial. Hablad con el Señor. Pero para hablar con el Señor, hablad primero con la madre. Contadle a la madre vuestra historia. Ella no se escandaliza de los pecados de los hombres porque conoce de sobre las miserias humanas. Pero habladle a la madre. Decidle que en realidad vosotros venís en nombre de todo el pueblo argentino, en primer lugar, y de todo el mundo después. Queremos un mundo con Dios. Indudablemente, yo lo he dicho ayer, lo repito hoy, lo diré mañana. Algo grande está sucediendo en Paraná. Hay algo nuevo que se sacude en las palabras, en los gestos, en el tono de la voz. Hay algo grande que está surgiendo en esta ciudad que quiere ser de Cristo, aun cuando de vez en cuando le vuelva las espaldas y busca otra cosa que no sea Dios. Hermanos varones, hablad con el Señor esta noche. Si alguno de vosotros no tiene valor para hablar, es un cobarde. Y no podemos, blasonamos de todo lo que significa la palabra varón, y sin embargo, cuando se trata de la lucha contra el pecado, somos terriblemente flojos y débiles, nos entregamos a la culpa. Esta noche, pensad un poco, habladle a Jesús y decidle con toda el alma, con toda sinceridad, que queréis colaborar con el Señor para hacer un mundo nuevo, un mundo con Dios. Que así sea. Nadie
Amen.